¿Sabías que Mateo era cobrador de impuestos antes de seguir a Jesús y aún así fue llamado a ser apóstol y evangelista? Hoy estamos en nuestro día 275 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a retener tu palabra cada día más en nuestras mentes, en nuestros corazones, y ayúdanos a meditar en ella diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí,
se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Para reflexionar. Hoy damos inicio
al Evangelio de Mateo, quien presenta a Cristo como el Rey prometido del Antiguo Testamento. Asimismo, continuamos leyendo el Evangelio de Lucas. El libro de Mateo abre de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Creo que Mateo es muy intencional al comenzar su evangelio de esta manera. El pastor Sugel Michelén, en la introducción al Evangelio de Mateo, en la Biblia devocional Mujer Verdadera, nos dice: de esta forma presenta a Jesús como el Mesías que anunciaron los profetas, en quien se cumplen las promesas de los pactos de Dios con Abraham y David. ¿Tú lo recuerdas? Podemos mirar para refrescar la memoria. Podemos abrir nuestra Biblia y tomar nota para que revises las siguientes citas. Pacto de Dios con Abraham, que se encuentra en Génesis 17, del 4 al 5. Pacto de Dios con David, segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Abraham recibe la promesa de Dios sobre una descendencia y David recibe la promesa de un hijo cuyo trono de su reino durará para siempre. Mateo conoce estas profecías y confirma que se cumplen en Cristo al escribir libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿No es esto asombroso? Sin lugar a dudas, iniciamos el libro de Mateo confirmando que Jesucristo ha venido a ser el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham y a David a su tiempo. Después, mientras continuamos leyendo el capítulo 1 de Mateo, encontramos la genealogía de Jesús. Nos resulta de mucho ánimo leer los nombres de 4 mujeres que se mencionan en esta genealogía y recordar el contexto en que vivían. Tamarera, nuera de Judá, ella le dio 2 hijos a su suegro, Fares y Sara. Recuerda por qué sucedió esto leyendo Génesis 38. Rahab era una prostituta. Ella fue quien escondió a los 2 espías israelitas que fueron a reconocer la tierra prometida y quien, a pesar de nunca haber sido instruida en los caminos de Dios, le exaltó como Señor, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Puedes leer más de su historia en Josué 2. Ruth era la mujer moabita, una extranjera que al quedar viuda de un varón israelí, tenía la libertad de volver con su parentela. Sin embargo, ella decidió quedarse con su suegra Noemí, obedecerla y servirla. Esto implicó que ella se casara y se convirtiera en la bisabuela del rey David. Recuerda esta historia leyendo el libro de Ruth. Betsabé era esposa de Urías. Mientras su esposo estaba en la guerra, ella cometió adulterio con el rey David y quedó embarazada. Esta falta terminó en que David mandó matar a Urías y se quedó con Betsabé. Puedes leer esta historia en 2 de Samuel 11. Ante los ojos humanos, ninguna de estas mujeres merecía estar en la genealogía del Mesías. Sin embargo, por gracia, sus historias nos recuerdan a un Dios que hace lo que le place a pesar de nosotros mismos. Como bien lo dice John Piper, el punto no es que existe una cierta clase de personas que son elegidas por Dios. El punto es que Dios es libre de elegir para que participen de su gracia a los menos indicados. Del mismo modo que sucedió con la elección de Abraham, el idólatra menos probable de Ur, Isaac, el hijo de la vejez nacido por obra de un milagro, y Jacob, el menor de los hermanos gemelos, Dios contradice lo que el mérito humano dicta, se esconde de los sabios y se revela a los más indefensos y mediocres. El nacimiento de Jesucristo, Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 2, del 1 al 7. Tanto en nuestro pasaje de Mateo como en el de Lucas el día de hoy, encontramos el relato del nacimiento de Jesús. Lo más remarcable de notar es que Mateo menciona que el nacimiento de Jesús viene a ser el cumplimiento de la profecía que encontramos en Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Me encanta la intencionalidad de Mateo en citar la palabra misma y lo dicho por los profetas. No deja espacio a la duda afirmando que Jesús es ese niño concebido por una virgen cuyo nombre es Emmanuel. ¿Qué tan asombrado vives ante la realidad de que el Verbo se hizo carne?
En la última porción de nuestro pasaje de Lucas del día de hoy, encontramos que Jesús es dado a conocer a diferentes personas. Unos pastores que estaban en el campo cuidando a su rebaño en la noche. Un hombre llamado Simeón, a quien se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Una viuda profetisa llamada Ana. Mientras leemos el relato de cómo estas personas conocieron a Cristo, podemos percibir entre líneas el asombro, el gozo y la emoción que ellos sentían de haber conocido y visto a sus ojos al Verbo hecho carne. Los pastores recibieron las buenas nuevas de gran gozo de que había nacido un Salvador, y Simeón sabía que Cristo sería luz y revelación a los gentiles y gloria de Israel. Ciertamente estas personas esperaban con ansias al Mesías prometido, y el asombro que ellos manifiestan me hace preguntarme: ¿estoy igualmente agradecido ante la realidad de que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, se hizo carne? Y si no eso, y no solo eso, sino que su bondad y gracia me extendió misericordia para ver mi pecado y mi necesidad de un Salvador. Ante ello, reconocer el sacrificio de Cristo a mi favor. Para meditar. ¿Cuál es tu condición cuando Cristo te salvó? ¿En qué circunstancias te encontrabas? Te invito a glorificar a Dios por haberte elegido para salvación, independientemente de dónde te encontrabas. Si es posible, puedes compartir tu testimonio de salvación con alguien el día de hoy. El hecho de que podamos ver la realidad de nuestra condición caída es gracia de Dios. ¿Vives agradecido por ello? ¿Cómo puedes ser hoy intencional en dar gracias a Dios por el hecho de que el nacimiento de su Hijo unigénito vino a ser luz y revelación a los gentiles? El nacimiento de Jesús también son buenas nuevas de gran gozo para nosotros cada día de nuestras vidas. Por ello, seamos intencionales en glorificar a Dios cada día de nuestras vidas, y no solo en la temporada navideña. Lucas 2, 10 al 11 dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 275. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.